curso que estamos dando de 12 lecciones, sabéis que hoy hablaríamos del pasado, del presente y del futuro. La semana pasada estuvimos hablando de este conocimiento oculto Rosacruz, está en la Biblia, está en la astrología, está en la Cábala, y vamos a penetrar un poquito más en el pasado y vamos a contrastarlo con los primeros pasajes de la Biblia, lo que nos explica el concepto Rosacruz del cosmos sobre la evolución pasada del ser humano a través de los diferentes periodos, revoluciones, épocas y eras. Y vamos a ver cosas muy curiosas y muy interesantes. Y vamos a hablar de la era de Leo, que está escrita en los primeros capítulos del Génesis. Y luego veremos cómo el concepto Rosacruz del cosmos, todo lo que es lo del Antiguo Testamento, está racionalizado, por decirlo de una manera, y explicado. Porque tal y como os dije, la Biblia no deja de ser un cuento de hadas. Un cuento de hadas que parece una cosa muy bonita, que no se hace pesada y es muy fácil de poder leer, es muy fácil de poder escuchar y muy fácil de retener. Sin embargo, cuando las explicaciones empiezan a ser más complejas, al estilo lo que es el concepto Rosacruz del cosmos de Max Heidel, aquello ya se está haciendo pesado. Cuesta mucho trabajo empezar a digerir aquello. Por eso muchas personas se acercan por primera vez a la filosofía Rosacruz. Y cuando se encuentran precisamente con el primer curso, el curso elemental, que son 12, y se encuentran con el concepto Rosacruz del cosmos, se encuentran con una barrera mental muy fuerte y no lo comprenden. Y entonces muchos se tiran hacia atrás porque dicen, qué cosa más complicada, mi cabeza no da para tanto. ¿Por qué? Porque son personas que se están buscando el conocimiento a través de la emoción y no saben que el conocimiento es una cosa mental, y una cosa mental hay que calentarse la cabeza. Platón y Pitágoras, en sus escuelas de iniciados, la primera disciplina que hacían sus estudiantes eran las matemáticas, y si no superaban las altas matemáticas no iban hacia adelante. Y Max Heidel dice que recomienda un libro que él llegó a conocer personas que estudiando nada más matemáticas y el libro desde el punto a la cuarta dimensión, que son a base de números matemáticos y geometría, hay gente que llega a despertar la visión del mundo invisible a través de la matemática. Y esto es muy sencillo. Mientras que nosotros estamos en este mundo, estamos enfocando la conciencia hacia el exterior. Y claro, nosotros estamos todos los días entretenidos con los problemas de la vida diaria. Pero si nosotros nos dedicáramos una hora al día para pensar cosas elevadas, nosotros nos estamos saliendo hacia arriba. La parte del concepto Rosacruz del cosmos, que habla de la cosmogénesis, que habla de los periodos, de las revoluciones de la época y de las eras, Max Heidel, una de las cosas que dice, que resulta muy engorroso este capítulo, pero es que realmente el estudiante debe de darse cuenta que la única manera de que nuestra mente salga de los problemas de la Tierra es que nosotros pensemos en cosas tan lejanas y tan lejos que entonces la mente esté por completo fuera de sí. Yo os recomiendo que cuando la vida os apriete, lo mejor que podéis hacer para romper el hábito de la amargura y la tristeza es coger el concepto Rosacruz del cosmos y empezar a leer esta parte, a pensar en las revoluciones, el periodo de Saturno. Veréis cómo nada más, si sois capaces de entreteneros la mente nada más media hora leyendo eso y pensando, queriendo saber lo que es aquello, yo os garantizo que vuestros males morales desaparecen en 24, pero radical, desaparecen por completo. ¿Por qué? Porque la mente la ha sacado fuera, y es la única manera que podemos para poder alejarnos. No, más que una hoja al día no se puede leer. Bueno, pero leer y meditar. O sea, pero la imaginación tiene que venir a nuestro apoyo. Max Heidel dice que deberíamos aprender a estudiar imaginando. Sí. Cuando se imagina, entonces es cuando las cosas se quedan retenidas. Entonces lo que os quería decir es que hubo una época al principio cuando el ser humano estaba en los mundos invisibles y la conciencia tenía que ser enfocada
hacia el exterior, hacia el mundo material, a los seres humanos se les iniciaba para que la conciencia fuera hacia el exterior. Y entonces, ¿cómo se le ayudó a que el espíritu que está dentro del cuerpo enfocara la vista hacia el exterior? Pues con la sexualidad, con la carne y con la bebida y con el alcohol. Y las escuelas de misterios de iniciación hacían verdaderos martirios corporales para que la conciencia tomara contacto con su cuerpo físico. Porque antes de que el ser humano tomara contacto con el cuerpo físico, antes, a pesar de que estaba en su cuerpo, sus sentidos estaban enfocados hacia el mundo invisible. Estaba enfocado hacia el mundo invisible. Y claro, tener en cuenta que la evolución del ser humano siempre ha estado enfocada en prepararlo para las cosas que han de venir. Por eso las artes marciales japonesas, que son las más antiguas, están relacionadas precisamente con esto del dolor. Porque como eran cuerpos físicos más toscos que eran de los primeros, pues claro, necesitaban todas estas disciplinas de dolor. Porque era precisamente lo que les hacía enfocar en el mundo físico. Y una vez que ya hemos llegado al punto en el cual el espíritu ya estaba introducido por completo en la materia y estaba enfocado hacia el exterior, por ahora la iniciación viene al revés. Y entonces es cuando precisamente volvemos al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, que es la religión judaica, tiene su parte esotérica, que es la Cábala. Y el cristianismo tiene su parte esotérica, que es la filosofía razonable. Y esto es en realidad tener en cuenta que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento no es ni más ni menos que el nacimiento de la famosa raza aria, que costó en la Segunda Guerra Mundial, costó que en Alemania unas personas buscaran la perfección de la raza aria y armaron el follón que se armó. Pero en realidad el nacimiento de la raza aria no es ni más ni menos que los primeros seres humanos que empiezan a controlar la mente. Y como la venida de Moisés se inauguró cuando el sol, por la precisión de los equinoccios, entró en Aries, quiere decir, que ahora lo veremos más adelante, quiere decir que nosotros no podemos entender una era sin ver el signo opuesto que tiene delante. Por lo tanto, Aries, el opuesto de Aries es Libra. Por lo tanto, cuando se inauguró la era de Aries, que fue cuando nació Moisés, su contrapunto, este nuevo impulso para la humanidad, no era ni más ni menos que la incorporación del vehículo mental al ser humano. Por eso ya Moisés ya inventó, por decirlo de una manera, no es que inventó, explicó el pasado y el presente y el futuro del ser humano a través de los textos sagrados, y entonces la parte oculta fue lo que es la Cábala, porque la Cábala no es ni más ni menos que un instrumento matemático para poder seguir desarrollando el vehículo mental. Es la única manera. Y entonces, claro, ¿qué es? Todos son simbología, todos son letras, y que para que la persona que se acerque, que tenga intención de poder estudiar aquello, ¿qué es lo que está haciendo? Tratar de descubrir aquello que quiere significar. Y entonces, cuando tú quieres descubrir algo, la mente está pendiente de aquello y está dándole vueltas, hasta que llega un momento que, como si se encendiera una luz y dijera, pues mira, pues si la respuesta es esto. Y entonces es a través de ahí donde el vehículo mental va hacia adelante. Por lo tanto, la raza aria se ha de desarrollar precisamente en estos puntos. Aries Libra, Piscis Virgo y Acuario Leo. Pero tener en cuenta una cosa. Ahora vamos a ver en el principio del Génesis cómo lo que está describiendo Moisés es la etapa de Leo-Acuario, con la paradoja que la que ahora vamos a entrar es al revés, la de Acuario, la de Leo. Leo-Acuario, o sea, cuando al principio cuando Dios, por decirlo de una manera, entre comillas, no me quiero explicar, se sobreentiende lo que estoy diciendo, creó Adán y Eva, por decirlo de una manera, el paraíso fue creado
en la etapa de Leo. Y anteriormente, allí empezó prácticamente la historia humana. Es que en realidad el Antiguo Testamento empieza a partir de que el ser humano es introducido en la materia, porque en realidad es cuando empieza la evolución. Mientras que el espíritu humano va siendo bajado por los diferentes niveles y está siendo ayudado por las demás entidades espirituales a llegar a un punto determinado, como el espíritu va siendo introducido cada vez en el mundo más bajo, es lo que se conoce como la involución. Pero en el momento que en la era Atlante es introducido el vehículo mental, entonces es cuando ya está completo, entonces es cuando el ser humano ya se le deja solo y ya la evolución empieza hacia adelante. Por lo tanto, Moisés empieza a escribir la historia a partir de que la conciencia es enfocado en el mundo externo, en el mundo material. Antes, por ejemplo, Moisés empieza su relato. Moisés empieza en el relato, dice: al principio creó Dios el cielo y la tierra. Y luego, a continuación, pero la tierra uniforme y tal, le dijo, y luego terminó, hubo tarde, hubo mañana, día primero. ¿Qué quiere decir? Que antes de hacer el día primero, ya parte del supuesto de que al principio el cielo y la tierra ya estaba creada. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Moisés nos está dando a entender de que antes que viniera el periodo terrestre, que es donde empiezan en realidad los relatos, que es donde vale la pena, ya estaba creado, ya estaba todo preparado para que el ser humano pudiera entrar en la materia. Ahora también sabemos, los que estudiamos, que existe la ley de analogía. Si Moisés, a través de un cuento, te está explicando las diferentes revoluciones, cuando te habla de la revolución de Saturno, por la analogía, te está diciendo realmente lo que pasó en el periodo de Saturno. Esto, o sea, fijaros bien, aquí está explicado como un cuento, para que sea afectado al sentimiento, para que se guarde como un recuerdo agradable. Max Eylenck, en el concepto Rosacruz del Cosmos, los capítulos que tratan de la cosmogonía, está razonablemente, está explicado esto. Y luego, si queremos ver lo que realmente estaba queriendo decir Moisés en los primeros capítulos, entonces tenemos que echar mano a la cábala y a la astrología. O sea que son tres elementos en los cuales, si queremos que nuestra mente se levante por encima de la región del mundo del deseo, de la región del pensamiento concreto, y queremos que nuestra mente se enfoque en la región del pensamiento abstracto, lo que tenemos que hacer es esto: escoger los tres y empezar a estudiar y empezar a subir hacia arriba. Esto realmente estos tipos de estudios no nos hará ni más buenos ni más malos. Pero lo que sí es cierto es que nuestra mente cada vez se nos irá para arriba. Y si nos dedicamos, por ejemplo, tenemos la oportunidad durante una vida, 30 o 40 o 50 años, enfocados en estos temas, realmente para la próxima siguiente nuestra mente ya estará muy bien estructurada y realmente podrá ser útil y podrá servir para hacer para algo. Pero en realidad la función principal es eso, es el desarrollo de la mente. Para poder entender bien, y ahora leeremos paso a paso los capítulos del Génesis, el que se hable de una era, de la era de Leo, no quiere decir que una era durara 2125 años, sino que duró más tiempo, porque cuanto más dura es la materia, las eras duran más tiempo. Conforme el espíritu está cada vez más evolucionado, que controla mejor la materia, las eras cada vez se van haciendo más cortas. Y está llegando un momento en el cual se dice, la era de Aries Libra realmente dura 2125 años. Pero hace 2 millones de años, la era de Aries Libra no duró 2125 años, sino que duró miles y miles y miles de años. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? O sea que cuando no vayamos a caer en el error con los que interpretan la Biblia, que empiezan a contar Matusalén 1000 años,
Adán 500 años, el otro patriarca tal, y empiezan a sumar los años y digan, el mundo tiene 6.000 años. No podemos caer en ese error, porque ya la ciencia nos ha demostrado que, bueno, cada vez se están diciendo más años y llega un momento que ya hablan de 100 millones de años y de 500 millones de años. O sea, fijaros bien, cuando la conciencia no está limitada en el tiempo y en el espacio, estamos acostumbrados al tiempo, 1 millón de años no es nada, porque como duermes no es nada. Como duermes no es nada. Cuando tú te tiras, por ejemplo, de aquellas noches que se duerme perfecto, que te vas a dormir y te despiertas y ¡ay! Ya, pero si no puede ser, si han pasado 10 segundos. No, qué maldad. Si hubieras dormido 1000 años, te hubieras despertado con la misma sensación. Por lo tanto, el mundo, el tiempo, en realidad, por eso os he dicho que en Moisés empieza a explicar la historia desde que la conciencia empieza a amanecer en el mundo físico. En el momento que el tiempo y el espacio cronológicamente lo podemos empezar a sentir. Y entonces, para poder terminar de comprender esto, hay que echar un poquito de mano a la cábala. Y entonces vemos que Leo está regido por la letra cabalística que es el Bey. Y Acuario está regido por la letra Iod. Así, sintetizando por encima, cada letra del alfabeto hebraico significa una energía interiorizada dentro del espíritu humano que con el paso del tiempo se ha de ir desarrollando. O sea que estas palabras en el esoterismo judaico, que es la cábala, lo que significan son poderes y energías de Dios que nos transfirió Dios en su momento determinado para que nosotros poco a poco lo vayamos desarrollando. Entonces, fijaros bien una cosa. Nosotros, como estamos viviendo ya en un mundo dual, no podemos entender una era sin estudiar la que enfrente. Y una cosa que empieza en un momento determinado quiere decir que se proyecta y el ideal es este. Aquí nace una cosa y el ideal es este. Y ahora estamos en la paradoja, por eso se le está dando tanta importancia a la era del Acuario. Porque lo que se planeó aquí, ahora se va a convertir en una realidad. Ahora viene la paradoja de que ahora es la era del Acuario y entonces se proyecta hacia otra nueva realidad. O sea que ha llegado un momento que lo que estaba arriba se ha puesto abajo y lo que estaba abajo se ha puesto arriba. Yo por aquí he sacado unas cuantas, todos más o menos. Primero voy a dar lectura a los primeros capítulos del Génesis y después daré una pequeña lectura de unas pequeñas notas de lo que significa cada palabra. Y seguramente no hará falta que yo os diga nada. Vosotros lo iréis comprendiendo poco a poco. Porque según Moisés, el hombre y la mujer, Dios los crea en el 6º día. No aparecen hasta el 6º día. ¿Por qué? El primer día, habla del primer día y no habla que aparece el hombre y la mujer. El primer capítulo del Génesis, cuando dice que creó el primer día, se refiere al primer día de la creación, el segundo al segundo, el tercero al tercero, el cuarto se refiere a la primera revolución del periodo terrestre, el quinto está hablando de la segunda revolución del periodo terrestre y el sexto está hablando de la tercera revolución del periodo terrestre. Y en el cuarto, que es realmente el que ya nos toca a nosotros, porque todo esto no quisiera repetirlo, cada revolución es una recopilación, todo lo que se tardó aquí, por ejemplo, en 1000 millones de años, con esta revolución pues se tardan 1000 años. Aquí se tardó también, o sea, cada vez que se vuelve a repetir la historia, como ya se tiene el conocimiento, el tiempo cada vez se va comprimiendo más. Y entonces, en realidad, la evolución en el periodo nuestro, en el periodo terrestre, empieza al terminar el tercero y ya empieza a terminar el cuarto. Por eso tenemos 3 y 4, 7. Al 7º día Dios descansó, porque ya estaba todo preparado
para que el ser humano hiciera la historia por él mismo. Y entonces también, volviendo más hacia atrás, también podemos decir, por analogía, que el primero se estaba refiriendo a la primera revolución del periodo de Saturno, el segundo relato a la segunda revolución del periodo tercero, el tercer relato a la tercera revolución del periodo terrestre, el cuarto relato nos se habla de la época polar, que ya cuando a partir del principio de la cuarta revolución es cuando el sistema solar ya empieza a ser algo. No es sistema solar, lo que más tarde sería el sistema solar, que es una nebulosa oscura. Porque ahora ya en astronomía también, si queréis coger el libro de astronomía, leeros cómo funciona, o sea, cómo se forman las estrellas, lo primero que aparece en el universo, etcétera, etcétera. Y entonces no tenemos que en la época, Max Heindel nos dice que la separación, tal y conforme la conocemos actualmente del sistema solar, empezó en la era Lemuria. Y entonces tenemos que, si vamos contando, nos encontramos que a partir del sexto día es cuando aparece Adán y Eva, porque el ser humano es dividido en sexos y empieza a tomar contacto con la realidad exterior en la era Lemuria. Por lo tanto, todo el pasaje que nos está refiriendo Moisés de la creación del paraíso y de Adán y Eva en el paraíso, no es ni más ni menos que eso. Nos está hablando de la era Lemuria, que si queremos más razonamiento, lo que tenemos que hacer es coger el concepto no sagrado del cosmos y seguir paso a paso todo esto que cuesta tanto trabajo de digerir, pero en realidad es una cosa que se comprenderá con mucha facilidad. Yo os voy a leer un poco. Vamos a ver, el primer relato. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. Quiere decir que nos está haciendo referencia a esto, que ya estaba preparado. Por lo tanto, el primer relato empieza a través la primera revolución del periodo terrestre. Pero la tierra era uniforme y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Dijo Dios: haya luz, y hubo luz. Esto es el momento en el cual la nebulosa, que era oscura, por primera vez se ilumina. Y esto, si cogemos unos libros grandes, lo veremos el proceso tal y conforme va ocurriendo. Pero fijaros bien, que siempre he dicho que aquí siempre hay dos historias: la historia de la forma y la historia del espíritu. A pesar de que la forma ya empezaba a fusionarse un átomos contra otro, la historia del espíritu seguía hacia adelante. A la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separaron la luz de las tinieblas. Claro, si llega un momento que esta nebulosa es oscura y llega un momento que en una zona aquello se ilumina, automáticamente queda separada la luz de las tinieblas. A la luz llamó día y a las tinieblas noche. Hubo tarde y hubo mañana, día primero. Dijo así mismo Dios: hay un firmamento en medio de las aguas que separen unas aguas de otras. E hizo Dios el firmamento y separó las aguas que están debajo del firmamento y las que están sobre el firmamento, y así se hizo. Está haciéndose referencia a lo que ocurrió en el segundo día de la creación, que en la segunda revolución se repite, y no es ni más ni menos que el trabajo que se hizo en el mundo más inferior, en el mundo del deseo, en el cual los deseos fueron divididos por la mitad. Cuando habla el cronista Moisés de todos los días, en todos los días de la creación, Dios estaba satisfecho de su obra, pero en el segundo día no dice que estaba satisfecho de su obra, sino simplemente que separó y pasó. ¿Qué quiere decir? Que ahí hubo una parte de los deseos que tuvieron que ser separados, para que una de las partes quedara en lo que nosotros conocemos el mundo de deseo del purgatorio, una zona que no la pudo convertir en luz. Por lo tanto, diciendo, bueno, yo no la puedo convertir en luz, pero ya llegará el momento de que se pueda reintegrar. Y entonces el mundo de deseos se separó de una zona. Y precisamente en el segundo periodo, en la segunda revolución, a consecuencia de esta separación que hubo aquí, fue cuando realmente los luciferianos empezaron a intervenir, porque no es cuestión de que la serpiente se apareciera y al segundo convenciera a la mujer
y al otro segundo ya hiciera comer de la manzana. No, todo eso es un trabajo en el cual requiere tiempo, requiere una preparación y los tiempos son más alargados. Y el firmamento de Dios le llamó cielo, hubo tarde, hubo mañana, día segundo. Dijo también Dios, reúnase en un lugar las aguas que están debajo del cielo y aparezca lo árido, y así se hizo. Y lo árido, diole Dios el nombre de tierra y las aguas reunidas los llamó mares, y vi Dios que lo hecho era bueno. Dijo asimismo, produzca la tierra verde y que dé simiente. Entonces está hablando del tercer periodo, en el cual se está preparando el mundo etérico, por decirlo de una manera, y ya sabemos que el mundo etérico es la simiente y el molde de las cosas que han de venir. Por lo tanto, cuando está hablando de lo verde, que dé semillas según su especie, y árboles que den según su especie el fruto que contiene semilla, está hablando precisamente de las semillas. Está hablando de los moldes de lo que es el mundo etérico para cuando llega el momento de poder estructurar ya la materia física y que pueda tener algo razonable. Dice, hubo tarde, hubo mañana, día tercero. Después ya aquí, cuando empieza a hablar a partir del cuarto, ya nos da un salto y entramos en las épocas. Entonces ya tenemos que entrar en la época hiperbórea. No, primero es la época polar. Entonces ya el cuerpo físico, la forma física, ya empezaba a tomar forma. Lo que pasa es que la conciencia, por decirlo de una manera, estaba en los niveles de sueño profundo, o sea, la conciencia humana primero pasó por el estado de conciencia como están los minerales, después pasó a un segundo estado de conciencia como tienen los vegetales, tercero pasó a un estado de conciencia como lo que tienen los animales y finalmente, ahora en la época Atlante, es cuando realmente ya se introduce la mente y entonces podemos empezar a caminar solo. Si leo esto me parece que se nos va a ir demasiado largo. Pero vamos precisamente a lo que es un mañana día quinto. Al sexto, dijo todavía Dios, produzca la tierra animales vivientes en cada género, animales domésticos, reptiles, bestias salvajes de la tierra, según su especie, y fue hecho así. Hizo pues Dios las bestias salvajes de la tierra, según su especie, y los animales domésticos, y todo reptil terrestre según su especie. Y vio Dios que lo hecho era bueno, y por fin dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, para que domine los peces del mar, las aves del cielo y a los ganados de todas las bestias y a la tierra y todo reptil que se mueve sobre la tierra. Creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen Dios los creó varón y hembra. Aquí ya nos está hablando, nos está diciendo que en la época, porque según nos dice Max Sende, en la época hiperbórea, en la segunda, el ser humano todavía era asexual. Y nos dice que a partir de la época lemuria fue cuando Dios separó los sexos. Pero esta separación de sexos, durante mucho tiempo, muchos miles y miles de años, el hombre y la mujer se apareaban bajo el control de los ángeles del destino, que escogían las fechas propicias para la procreación de la especie para que no se extinguieran. Y todo esto iba transcurriendo de esta manera hasta en que intervino el ángel caído, por decirlo de una manera, y le dijo al hombre, ¿qué va? ¿Tú que vas a esperar a que Dios te diga cuándo tienes que crear? No, tú por tu cuenta lo puedes hacer cuando te dé la gana, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces fue cuando empezó a complicarse la vida. Y en realidad la expulsión del paraíso del hombre y la mujer, expulsión del paraíso quiere decir la pérdida de la conciencia de los mundos espirituales, no toda, sino un 10 o un 15%, y empezó a darse cuenta de su cuerpo, se empezó a darse cuenta que había algo fuera de él. Y esto ocurrió al final de la era lemuria. Es también esta era cuando se estableció la muerte, ¿o no? Sí, claro. Se establece, o sea, la muerte existía antes, pero como no tenías conciencia hacia el exterior, no eras consciente de que se moría el cuerpo. Por eso. ¿Verdad? Por eso también la sexualidad y la muerte está en la casa sexta, en Claro, la casa octava. En la casa octava, o sea, pueden existir en este mundo 1000 cosas o 10.000 cosas, pero hasta que tú no tengas conciencia de ellas es como si no existe. Claro. Si cogemos el ejemplo de un ciego
de nacimiento, y tú le quieres explicar el color verde, para él no existe el color. O sea que las cosas no existen, pueden existir, y es lo que dicen siempre los grandes maestros. Yo puedo explicarlo todo, lo puedo desvelar todo, pero si dentro de ti no hay algo para que captes algo, yo te puedo decir los secretos de la vida y del ser, pero y tú no enterarte, y la persona no enterarse. Y es precisamente eso. En astrología ya sabemos que nosotros, el ser humano, científicamente ha ido descubriendo los planetas exteriores en la medida de que nosotros hemos tenido influencia. Porque antiguamente los planetas eran hasta Saturno. Es que realmente con arreglo a una cosa, fijaros bien, una cosa es todos los planetas que quieran descubrir y otra cosa es el sistema de creación del sistema en el cual estamos viviendo. Nosotros somos el resultado de los 12 signos zodiacales que cada uno dio sus esencias para que nosotros pudiéramos ser. Y luego, una vez que ha llegado al periodo terrestre, 5 entidades de estas se han retirado y se han quedado 7, que son Urano, Saturno, Mercurio, o sea, Marte, Júpiter, se han quedado el Sol, Mercurio y Venus. La Luna no, la Luna es el hilo directo, por decirlo, del planeta Tierra, es el representante para poder. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que cada planeta del sistema solar está ocupado por una entidad espiritual que todavía está ayudando a la raza humana. Pero de 12 se quedaron 7. Por eso tenemos que los 12 signos del zodiaco, los 12 signos, tenemos que cada planeta está cogiendo 2 signos del zodiaco. De una manera se manifiesta pasivamente y de la otra manera se manifiesta activamente. Y entonces quedan regentes. Y posiblemente a lo mejor pues con el paso del tiempo pues a lo mejor irán abandonando, quedarán 5, después quedarán 3 y al final quedará 1. De eso no se sabe, pero en la medida que el sistema solar luego vaya incorporando otra vez los planetas que salieron de él, pues claro, las entidades espirituales irán abandonando. Y entonces, claro, empezará por entrar el Sol cuando vuelva si leéis como los científicos calculan que se desarrollan los sistemas solares, primero las estrellas se encogen y después le dan por expandir y empiezan a comerse a las que hay alrededor. Claro, cuando llegue este momento, porque el Sol nuestro sistema solar tendrá la historia que tendrán todos, o sea que no nos escaparemos. Entonces, ¿qué quiere decir? Conforme el Sol se vaya ensanchando, entonces primero se comerá Mercurio, después se comerá Venus, y entonces las entidades espirituales, eso ocurrirá en el momento que aquellas entidades se vayan abandonando porque habrán terminado su historia. Pero o sea que la evolución... Porque eso significará que hay más conciencia. Sí, claro. Abarca más... Claro, abarca más conciencia porque se irán integrando y conforme se vayan integrando. El sistema solar se formó porque todos los espíritus virginales que empezaron en esa nebulosa, por decirlo de una manera, iban aguantando. Y conforme se iba introduciendo el espíritu en la materia, aquello cada vez se iba cristalizando más. Y llegó un momento que hoy día todo lo que es el sistema solar era el Sol. Y en la medida que hubieron grupos que se fueron cristalizando, pues aquello fue como una incrustación. Entonces el Sol se encoge y aleja a uno, bueno, otro se encoge y se va alejando a otro. O sea que nosotros en realidad los primeros en ser expulsados son los de Urano, y en realidad los de la Tierra no somos tan malos de la película, porque fuimos los terceros, o sea que todavía... Bueno, no los peores, o sea que están los de Saturno, están los de Júpiter, que es una excepción, y están los de Marte, que los de Marte hace tiempo que reventaron, por decirlo de una manera. ¿Entendéis? O sea que los de Tierra no somos tan malos. Y Max Engel dice que Venus está en un periodo de descanso, de dormir, que está muy cercano el despertar otra vez de la vida en el planeta Venus. Ahora está en una época que ha pasado una transición, una especie de periodo.
Pero entonces los planetas nuevos que descubrimos son nuevas conciencias que tenemos que incorporar. No, están fuera del sistema solar. Eso no más ni menos que la amplitud de conciencia de que la vida existe por el universo por doquier. Pero en realidad no nos aportarán nada. Porque forma parte de otro sistema de vida. O sea, ahora lo que os dije la semana pasada, actualmente hay dos tipos de almas en este mundo. Los que siguieron a los rebeldes y los que son obedientes. Pero esto no quiere decir que en otro sistema solar haya 5 tipos de almas, o 10 o de 100. Nada más que tenéis que haceros una idea. Mirad los animales. El día que ellos sean humanos, ¿cuántos tipos habrán? Porque la ventaja del ser humano es que siempre ha sido uno. Nosotros somos una unidad. O sea, si el día de mañana, cuando los animales sean humanos, en el periodo de Venus, y entre ellos hay racismo, será medio razonable, porque cada uno será de una especie. O sea, los deseos es lo que da la multiplicidad. Es que nosotros somos hijos de la mente. Y la mente es una. Porque nosotros entramos, fuimos la materia tosca del primer día de la creación. Por eso a veces en magia muchos dicen que invocan a los señores de la noche y a los señores de la oscuridad. Lo que están invocando son a los señores de la mente, a nuestro verdadero Padre. Porque nosotros empezamos nuestro caminar en el mundo mental. Somos hijos de la mente. Pero es que los animales son hijos del deseo. Por eso tú tienes que el ser humano es uno. Es lo más absurdo que puede haber en el pensamiento humano, el racismo. Porque es que somos todos iguales. Sin embargo, los animales no sé cómo se lo arreglarán cuando llegue ese momento que ellos sean humanos. Ellos sí que son multiplicidad. Es enorme la cantidad que hay. Y entonces no habrá uno, habrá infinidad, pero hacia la infinitud. Porque precisamente el deseo es lo que da realmente la vida, es el semillero para que no se acabe la vida nunca. Pero los animales también están regidos por una... A un alma grupal que ahora están guiados por los arcángeles, por los que trabajan en el mundo crístico. Pero quizá ese espíritu superior les dará a los animales la visión global también. Pero llegará un momento que el animal, cuando llegue la etapa de humano, perderá la protección y entonces tiene que ser pensante, se ha de espabilar por sí mismo. Pero, ¿hasta qué punto no puede ser tomado la especie animal como puntos de conciencia y no como puntos de conciencia de una unidad y no unidades independientes de conciencia? O sea, el animal está regido por un espíritu de grupo. Por lo tanto, quiere decir que toda la conciencia, independientemente del hábitat... Bueno, pero el razonamiento que digo es que si cada animal, esté donde esté, es un punto de conciencia de un espíritu grupal, quiere decir que en el momento que la conciencia animal pueda tener la capacidad humana de entendimiento, de autoconciencia, lo que está haciendo es que tiene más puntos de referencia, porque tiene más puntos de conciencia. Lo que no quiere decir que cada entidad animal tenga que tener una representación, sino que son diferentes puntos de conciencia de otra oleada diferente. Sí, claro. Pero a lo mejor Pero un día serán humanos, entonces la historia cambia. Sí, pero yo lo que entiendo es que no quiere decir que cada especie animal tenga que adquirir la estructura de conciencia del ser humano, sino que cada animal lo que representa es un punto de experiencia en sí. Eso es lo que yo... Sí, o sea, que refiere a un punto de experiencia, pero ellos, cuando les toque vivir su vida a pleno rendimiento, no dejarán de arrastrar la influencia que han tenido. Porque también pensarán, si se individualizan también O sea, también arrastrarán los padrinos que lo han seguido. También los animales cogen nuestras habitudes, con el tiempo tendrán los mismos hábitos que nosotros. Y tener en cuenta que cuando llegue este mundo, en realidad el mundo del deseo se tendrá que resolver el problema de la separación.
Pero por lo que quiero decir es que posiblemente no habrán tantas razas como clases de animales. Porque en el fondo, entiendo La que... forma de pensar del animal es el mismo. No, lo que pasa es que así como nosotros ahora tenemos 5 sentidos, o 6 sentidos, supongo que de aquí a que los animales puedan ser conciencia, representará eso, que diferentes razas son los diferentes sentidos de un espíritu grupal. Quiere decir que cuando llegue el momento en el que el animal sea consciente, no habrá tampoco tantas razas y posiblemente ese problema que tú ahora decías no exista tan Un profundamente. perro será Sí, un sí. perro, por ejemplo. Sí, sí. No de todas las razas. No, bueno, no tendrá forma de perro. Hablamos de la forma para simbolizar Pero dice que nada más habrá una raza de perro. Sí, hombre, claro, una raza, No claro. va como el que en muchas clases. No, habrá un punto de referencia. No habrá tanto, pero que habrá más clases que las que vemos ahora, sí. Pero además los animales entonces no tendrán cuerpo. No, claro. Ya No, ya no tendrán cuerpo. No, claro, no tendrán No cuerpo. físico, no No. tendrán cuerpo físico, entonces es más... Y no se No da problema. bautismo porque ya no se habla de... Bueno, hemos especulado un poco con el futuro, que no está nada bien, que no está nada mal, por decirlo de una manera. Hay una cosa, pero es bonito, siempre da gusto soñar. Hay una cosa muy bonita en los evangelios apócrifos, y ahora vamos precisamente a lo interesante para ver que es la era de Leo. Los evangelios apócrifos eran unos textos bíblicos del Nuevo Testamento en los cuales los doctores de la Iglesia pues no los consideraron que valía la pena, porque inclusive hablan mucho de la infancia de Jesús, hablan mucho de la Virgen María, hablan de cuando Jesucristo muere y pasa a los infiernos, todo el pasaje del pasar a los infiernos, y sobre todo al niño Jesús, cada vez que hablan de él siempre lo ponen como una persona mala. La persona mala que como niño que era al no tener control de las cosas, cada vez que se cabreaba con algún niño del fuego acababa matándolo o acababa dándole una enfermedad, ¿no? Por eso son pasajes que están quitados, que es muy interesante. Y hay una página, hay una historia que los padres, el padre de Jesús, lo llevaba a la escuela. Y claro, a las escuelas que lo llevaba, al cabo del mes, el maestro le decía, oiga, llévate a tu hijo porque es que no hay manera de poderle enseñar nada. Nos explica aquí unas cosas, le queremos enseñar y es el que nos enseña todo. Y al final acababa hasta cabreándose con el maestro y acababa por coger el maestro enfermedades y maldiciones y todo. O sea que es algo que da un poco. Por eso lo quitaron, ¿no? Por decirlo de una manera. Por eso nos encontramos que los 4 evangelistas nace hasta los 8 años que lo presentan en el templo y luego ya aparece la vida pública a los 30. Pero en este evangelio apócrifo viene muchas, hasta matando animales y todo, en fin, las diabluras y las travesuras de las criaturas con un ser que tiene poderes, pues claro, las cosas acaban por realizarse. Pero eso lo de menos. Y había ya el padre desesperado de llevarlo a los colegios. El maestro le pregunta al niño Jesús, tu padre me ha dicho que eres muy inteligente, y le dice, a ver, explícame los misterios de la primera letra del alfabeto hebraico, que es el Aleph. Y Jesús, muy espabilado, se levanta y le dice al maestro, dice, si tú me explicas el misterio de la segunda letra del Beit, yo te explicaré el Aleph. Entonces, el maestro se quedó como callado y le dijo al padre, oye, llévate a tu hijo que aquí no hay que leer. O sea, tú fíjate que lo dijo, dice, si tú me explicas a mí el misterio del Beit, yo te explicaré, dice, entonces yo te explicaré el Aleph. Y claro, como el otro, como el maestro dijo a este, como sabe tanto, voy a ver si me explica lo que yo no he entendido nunca, ¿no? Y entonces, a ver si me lo explica este. Y entonces Jesús le dice, no, si tú me explicas el Beit, yo te explicaré el Aleph. Entonces, claro, que el hombre se quedó mudo y le dijo al padre, llévate a tu hijo porque esto no puede ser, no hay manera de enseñarlo a ningún lado. Pero vaya, el asunto no es tan
no es tan misterio como lo que aparece ver. Resulta que, como la religión judaica a través de su esoterismo ha quedado cerrada, por decirlo de una manera, el ya conocimiento esotérico en Occidente ha desentrañado hace mucho tiempo el misterio del Aleph y el misterio del Beit, y en realidad, como en Occidente somos libres, que no tenemos ningún compromiso de misterio, ni de secreto, ni nada, pues todas estas se han publicado y realmente el misterio del Aleph se sabe y el misterio del Beit se sabe. Resulta que el Beit está dominando a la letra, al signo de Leo. Yo me he sacado unas cuantas cositas para que os daréis cuenta de lo que es. El Beit es que el designio divino se interioriza. Lo que está ocurriendo, toda la preparación de los días de la creación y todo lo que le está diciendo Dios, que llama a las bestias para que hagan el nombre por su nombre, y le dice que tendrá poderes sobre las bestias y todo lo que habita, en realidad